Amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la palabra de este día es de edificación de la Iglesia. Tenemos la noble tarea, sublime tarea como siervos de Dios de edificar tu vida. Bien lo dijo el apóstol Pablo, que el fundamento ya está puesto y el cual es nuestro Señor Jesucristo. Y cada uno mire cómo sobreedifica. Si alguno edificare con oro, plata o piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Edificar con oro es en el carácter divino y hoy continuaremos hablando del carácter divino, de la importancia de seguir edificando con oro. Y al hablar del carácter divino es muy sublime meditar en Apocalipsis capítulo 4 y 5, que es donde encontramos la esencia del corazón de Dios. Tomamos este capítulo de Apocalipsis 4 con temor y temblor, con profunda reverencia, porque es un capítulo que marcará nuestras vidas para siempre, de poder ver, contemplar, así como Juan tuvo la visión de ver a Dios, pero en el Espíritu. Entonces este es un capítulo, aún con el capítulo 5, extraordinarios de la palabra, en lo cual nuestras vidas serán edificadas con oro, que significa el carácter divino. Estamos hablando de la esencia de Dios. Y vamos a dar un paseo por este capítulo como ocurrió con la vida del siervo Juan. Dice aquí la palabra, en la visión que Dios le dio a Juan y en la visión que cada uno de nosotros tenemos que tener. Dice así la palabra en el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué fue lo primero que vio Juan? Dice: después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo. Vamos a hacer énfasis en la puerta abierta en el cielo. Es muy especial para nosotros poder ver la puerta abierta en el cielo. Todo siervo de Dios, todo aquel que el Señor llama, Dios le da esta misma visión de que la puerta o los cielos estén abiertas. Si miramos al profeta Ezequiel, es la misma experiencia. Ezequiel capítulo 1, versículo 1, y dice: y los cielos fueron abiertos para Ezequiel. Cielos abiertos, capítulo 1, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron. Para Ezequiel, un hombre de Dios, llamado por Dios, los cielos se abrieron, y cuando se abrieron los cielos, dice: y vi visiones de Dios. Y si continúas meditando en los siguientes versículos, el Señor a través de las visiones se manifiesta y le revela, y finalmente lo escoge y le da una tarea sublime como una atalaya que tenía que ir a llevar el mensaje a los cautivos, ir a llevar el mensaje de la palabra, y por eso fueron abiertos los cielos. Pero no solamente para el profeta Ezequiel, para nuestro amado Jesús. Allí en Mateo capítulo 3, versículo 16, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. ¡Oh, qué palabra! Los cielos abiertos. Cielos abiertos. Y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él. La misma experiencia de Jesús. Cielos abiertos. Para Jesús y para todo aquel que el Señor llame, es necesario en un momento de nuestra vida que los cielos sean abiertos. Miremos al apóstol Pedro, allí en Hechos 10:11. Dice: y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. Cielos abiertos. Hablar de cielos abiertos es muy grande
y es muy sublime. Y para Juan en Apocalipsis 4.1 también, como lo estamos mirando, una puerta abierta en el cielo. Y dice Apocalipsis 19.11 también para Juan, entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Mis amados, para Juan era un momento y fue un momento supremamente valioso, cielos abiertos. Mientras los cielos no estén abiertos, mientras no esté abierta la puerta del cielo, no podemos contemplar la esencia de Dios. Pero ahí el versículo continúa diciendo, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta. Los cielos son abiertos. Y lo primero que Juan, en este caso, dice, y la primera voz que oí, como de trompeta. O sea, es la voz de Dios, una voz. Y la voz de Dios es supremamente especial. No es cualquier voz, es única voz. Una voz, dice, como de trompeta. No de trompeta, como de trompeta. Y luego que escucha esta voz, que es una voz especial, dice, hablando conmigo, dijo, sube acá. Un llamado personal, sube acá. Por eso siempre hablamos de que es un encuentro personal con el Señor. Es un encuentro para cada uno en particular. Tarde o que temprano, a todos nos llega el momento de una forma particular. Aunque tenemos la promesa del Señor cuando alguien cree en Cristo, serás salvo tú y toda tu casa. Pero a cada uno, si tú como padre te llegó ese momento, a cada uno de tus hijos le llegará ese momento y la promesa del Señor de que cada uno conocerá al Señor. Y además estamos en tiempos proféticos, tiempos del nuevo pacto, donde la Escritura nos habla de que no podemos decir, venga y conoce al Señor, o venga, le enseño del camino de Dios. Porque en el nuevo pacto en el cual nos encontramos, en el nuevo pacto dice, desde el menor hasta el mayor, todos me conocerán. Y yo escribiré mi palabra en el corazón, la manifestación del Señor para cada uno de nosotros. Como padres, si tenemos hijos que todavía no conocen del Señor, sí oramos a Dios, reclamamos esta promesa, pero llegará un momento donde veremos a cada uno por los que intercedemos, por los que clamamos, que tendrán ese encuentro personal. Entonces el Señor dice, ven acá. Es una palabra directa, en este caso para Juan, y le dice, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Yo te mostraré las cosas que sucederán. Aquí, para el caso de Juan, todo lo que se empieza a hablar a partir del capítulo 6, que son los sellos, la apertura de los sellos, todo es profético. Lo que tenía que cumplirse, lo que hoy se está cumpliendo con toda la visión, la revelación de los tiempos finales, se le reveló Dios al siervo Juan. Venga, suba acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán pronto. Por hoy hay un privilegio muy grande para nosotros, mis amados. Como lo dijo Jesús a sus primeros discípulos, les conviene que yo me vaya para poder enviarles el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estará con vosotros para siempre. Él, el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, tomará mi palabra, y Él les enseñará las cosas que han de venir. Qué glorioso, maravilloso tener el Espíritu Santo que nos revela y nos muestra las cosas que han de venir. Es un alto privilegio para nosotros en este tiempo, para los primeros discípulos, para la iglesia en Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo, y hoy por eso estamos en la era del Espíritu Santo. Y como estamos en la era del Espíritu Santo, Él es el que revela, manifiesta, y se lo dijo el Señor aquí a Juan. Muy bien, nos encontramos en el versículo 3, cuando aquí dice Juan, dice en el versículo, y al instante yo estaba en el Espíritu. Escuche bien, Juan fue arrebatado en su espíritu para ver a Dios y ver las visiones de Dios del trono.
no fue su cuerpo. Por eso es que en cuerpo, con este cuerpo natural, material, no podemos ver a Dios de ninguna manera. Este es un cuerpo que necesariamente fue hecho del barro, del polvo de la tierra y tiene que volver allá. Dios colocó su espíritu en cada uno de nosotros y por eso el día de nuestra muerte lo que vuelve a Dios es el espíritu que es eterno. Pero el cuerpo vuelve al polvo de donde salió. Y Juan, para ver a Dios y tener estas visiones, dice, yo estaba en el Espíritu, fue arrebatado en el Espíritu. Por eso, mis amados y amada iglesia, uno de los acontecimientos mayores que ocurrirá para todos nosotros es el día del arrebatamiento. Y ese día de arrebatamiento es en nuestros espíritus que salen y es extraordinario lo que va a ocurrir ahí en ese momento. Entonces Juan estaba en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 5, nos habla que si este tabernáculo donde mora el Espíritu Santo se deshiciere, tenemos una morada de parte de Dios eterna en los cielos, un lugar especial. Y este cuerpo, dice el apóstol, dice, estando ausentes del cuerpo, estamos presentes al Señor. Así que para ver a Dios, la esencia de Dios, hay que dejar este cuerpo y lo que sale es el Espíritu a contemplar a Dios. Hoy andamos por fe andamos, no por vista. Por eso es que el apóstol dice, o ausentes o presentes queremos serle agradables. Así que Pablo lo decía porque tenía claro, muy claro, la visión de Dios. Decía, estoy en un estrecho que no sé qué escoger. Pero es muchísimo mejor partir y estar con Cristo. Pablo lo decía, y te debe decir todo hijo de Dios, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Por eso hay que meditar la palabra. Y como Juan, yo estaba en el Espíritu. Si tú quieres ver y contemplar y ser edificado con oro, es solo en el Espíritu. No hay otra manera. A Dios nadie le ha visto jamás, pero se ha dado a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó cuando Juan estaba en el Espíritu? En el versículo 2. Y he aquí un trono establecido en el cielo. Trono. ¿Qué encontró Juan al estar en el Espíritu? Un trono. Esto es muy valioso. El libro de Apocalipsis se centra en el trono. Todos los aspectos es del trono. El trono es donde está la presencia de Dios. Y aquí es muy importante el trono. Y por eso, cada vez que nosotros logremos entender lo del trono, y como lo vio Juan, aquí dice, establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Y en el trono quién está? La esencia de Dios, nuestro Dios Padre. Uno sentado. Ahí, en el Espíritu, Juan vio el trono y en el trono a uno sentado, pues a Dios. Pero mire cómo lo vio Juan y cómo se contempla a Dios. Dice aquí en el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Dos características. El libro de Apocalipsis es simbólico y cómo Juan vio al Señor, a nuestro Dios Padre. Dice, su aspecto era semejante, no significa que sea así, a piedra de jaspe. Y la piedra de jaspe es exactamente el diamante. El diamante que, el verdadero diamante, es de puro carbono y el diamante es el que permite que la luz sea clara, nítida. Entonces, Juan vio a Dios semejante al diamante, una luz resplandeciente que es aquel diamante. Y algo más, y la otra piedra, y de cornalina que es roja. ¿Qué significa? Significa y representa la sangre del Cordero. Significa la redención. Entonces, dos aspectos tenemos aquí cuando Juan vio en el trono a uno semejante a la cornalina y en este caso a la piedra de jaspe. Encontramos en primer lugar que el Evangelio es la luz. Cuando llegue el Evangelio a nuestra vida, llega la luz y en la luz todo es claro. Por eso el apóstol Pablo en
2 de Corintios nos habla que el Dios de este siglo, o sea, Satanás, encegueció el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la gloria del Evangelio. Esa es la obra del enemigo. Si tenemos que orar y si hay que orar porque otra persona vea la esencia de Dios, es que ese espíritu y el Dios de ese siglo sea Satanás, quite y se caiga ese velo y el entendimiento venga y se ubique para ver la gloria del Evangelio. En Dios todo es claro, es luz y en Él no hay tinieblas. Y esta otra característica es la redención. Dos aspectos centrales de lo que es el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios y la redención que fue hecha por el Señor. Muy bien, sigamos adelante porque aquí en el trono lo que está contemplando Juan es a Dios en el Espíritu. Y dice aquí, había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Arco iris. ¿Qué significa el arco iris? Ustedes saben perfectamente allí en Génesis capítulo 1, del versículo 9 al 12, donde Dios habló a Noé después del diluvio y hizo un nuevo pacto. Y ese pacto coloca el arco iris como una señal entre tú y yo, dice, de que nunca más volveré a castigar la tierra con agua. Ese primer juicio que vino sobre la tierra. Y vino ese juicio y Dios tuvo que mandar ese primer castigo, un diluvio. ¿Y por qué vino ese diluvio? Porque la Biblia dice que los pensamientos de la gente de continuo eran hacia el mal. Y entonces Dios hace un pacto con Noé y ese pacto lo sella con el arco iris. Por eso cuando vemos que llueve, hay una señal del pacto y ese pacto, recordándonos Dios y recordando Dios el pacto con los hombres, que no volvería a castigar la tierra con agua. Pero viene otro juicio, porque en este trono vamos a ver una característica importante que es un trono del juicio, de la justicia de Dios. Dice, y ese arco iris era semejante en aspecto a la esmeralda, o sea, verde, tipificando toda la tierra. Ustedes ven perfectamente que después del diluvio, cuando pasó el diluvio, nuevamente volvió a salir el verde. El verde siempre es un color que viene después del juicio. Y cuando Noé quiso saber si ya había pasado el diluvio, manda una paloma, y la paloma cuando vino con una hoja de olivo, y entonces dijo, sí, ya llegó, o sea, el verde de la tierra. Muy importante comprender y entender esta simbología que está aquí de cómo Juan contempló a nuestro Dios, el Dios universal, nuestro Dios eterno. Y dice aquí la palabra, en el versículo 4 encontramos aspectos que son, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Extraordinario esta visión. ¿Qué más vio Juan? Por eso es muy importante que los cielos sean abiertos. Por eso es muy importante que la puerta del cielo sea abierta. Por eso es muy importante que el Espíritu Santo nos revele estas grandes verdades. Para Juan vio alrededor del trono había 24 tronos. Qué interesante, tronos. Y entre estos tronos dice, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Qué significan los 24 ancianos? Oh, amados, amada iglesia, es que la esencia de Dios imparte su bendición. Estos 24 ancianos son los que gobiernan el universo. Lo primero que Dios creó en el comienzo, estableció 24 tronos, 24 ancianos, dice vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Hablamos del gobierno del universo. Cabe destacar aquí que dentro de los 24 ancianos que están allí, dentro de ellos Luzbel era uno de esos ancianos. Pero este personaje en la Biblia encontramos que se rebeló contra Dios, porque Dios delegó su autoridad para gobernar, presidir el universo en 24 seres, querubines, instrumentos de Dios. Pero lo primero que Dios creó, pero uno de ellos se rebeló, que en este caso fue Luzbel, Satanás, y ahí vino y hizo otro poco de cosas. Pero aquí
encontrar esta gran verdad es que Dios siempre delega y delega su autoridad. Mire cómo lo encontramos, dice con ropas blancas, o sea que ellos tenían, el blanco representa la santidad. Así como Dios es santo y espera que todos seamos santos, estos 24 ancianos son los que gobiernan el universo. Estoy hablando no de la tierra, estoy hablando del universo en su totalidad. Muy extraordinario. Juan, al contemplar allí el cielo abierto, ver el trono y ver a Dios semejante a estas piedras preciosas, y luego el arco iris como señal de pacto, y luego los 24 tronos, y en los 24 tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, que significa que tenían el poder, controlado, gobernaban el universo. Extraordinario. Esto hasta el capítulo 19, los ancianos que gobiernan el universo estarán presentes, porque luego de ello, ese gobierno será entregado a la iglesia, a los santos, a nosotros, los que nos hallemos y estemos en la primera resurrección. Por eso la Biblia dice, bienaventurados los que se hallen en la primera resurrección. Maravillosos los que seguimos a Jesús, porque ese gobierno universal de Dios que está depositado en estos 24 ancianos será entregado después en el capítulo 19 de Apocalipsis a nosotros, los santos, los privilegiados, los que estemos en Cristo Jesús. Es un alto privilegio. Esto es muy grande. Con temor y temblor hablo estas palabras, porque es muy grande lo que está aquí en la palabra. Pero bueno, quiero apuntar en la enseñanza de este día. ¿Qué ocurre allí? ¿Y qué vio Juan en el versículo 5? Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué ocurre? Mire lo que vio Juan. Este es un trono, el trono de Dios, es muy diferente al trono que habla el libro de Hebreos. Dice que entramos a la presencia, o sea, al trono de la gracia para hallar misericordia. Este trono, la esencia de Dios, es un trono de juicio. Por eso lo último que Dios va a hacer es desatar los juicios sobre la tierra y sobre aquellos que no creyeron al Evangelio, que no creyeron en Cristo. ¿Y qué ocurrió con Juan aquí en el Espíritu? Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces del trono. Por eso cuando en esta tierra vemos que llueve, que truena y hay relámpagos, sentimos como temor. Sentimos como si Dios estuviese hablando. Sentimos como que se quiere desatar los juicios de Dios y en alguna medida percibimos en nuestro ser eso exactamente. Pero aquí en este caso Juan, en lo que ocurrió allí, vio esto, truenos, relámpagos y algo más. Dice en el versículo, ardían 7 lámparas de fuego. Esas lámparas, dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. El Espíritu Santo, ahí también presente. Óigase bien, que representa el Espíritu. 7 espíritus, los cuales son los 7 espíritus de Dios, también está el Espíritu Santo. Mira lo que dice la Escritura en el versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. En el trono, un mar de vidrio. Dice semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora bien aparece algo importante. Un lago de vidrio que más adelante vamos a encontrar que ese lago se convierte en un lago de fuego. Un lago que se llamaría el infierno, lago de fuego para siempre y para siempre. Los juicios de Dios se desatarán sobre aquellos que no han creído en un lago de fuego. Eso lo encontramos más adelante en el Apocalipsis. Pero aquí, entonces, aparecen otros seres. Dice, aparecen 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Cuando la Biblia habla de ojos, o sea, significa la inteligencia. Inteligencia. Y dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Aquí está representando todo lo que Dios creó, su creación, e incluyendo al hombre. Por eso dice, y su rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando.
Y dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, como querubines, los querubines que están en el cielo, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, o sea, de inteligencia, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Qué representan estos 4 seres vivientes? La creación, en toda su esencia. Muy importante lo que hace y realiza la creación. Por eso vamos a encontrar, y por eso el salmista David era un hombre adorador. Y si usted viene al Salmo 147, 48, 49, 50, todo alaba al Señor, la creación, todo es para alabar a Dios a través de símbolos, todo es la alabanza, todo es la adoración. Nosotros estaríamos incluidos ahí. Para decir, como lo hace estos 4 seres vivientes, dice, y todos dan gracias a Dios. Y dice el versículo 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de siglos. Miren lo importante, ¿qué hacen estos 4 seres vivientes? Dan gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Estamos hablando de la esencia del trono. Lo que Juan vio en el Espíritu allí, esto es muy grande, extraordinariamente poderoso. Y algo más, y como ellos, estos 4 seres vivientes, toda la creación, por eso la Escritura dice más adelante en el capítulo 5, que lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra, lo que hay debajo de la tierra y en el mar y todo lo creado, oí decir una voz que decía, a Él, al que está sentado en el trono, sea toda la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes dicen amén, así sea. Y los 24 ancianos se postran y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Capítulo 5, extraordinario. Miren mis amados, que dice los 24 ancianos, versículo 10, se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, mire lo que hacen. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Cómo le pido al Señor, mi amado? Que esta palabra, este capítulo, la esencia del trono, estos 4 seres vivientes, la representación de todo lo creado. Por eso la Escritura nos habla de nosotros, cuando dice el profeta Isaías, este pueblo he creado para mí y mis alabanzas publicará. ¿Para qué fuiste creado? Y por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, a partir del versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de su gloria. Hoy es el tiempo, y si crecemos y nuestra vida estuviese edificada en oro, es para darle gloria, honra y honor al que vive por los siglos de los siglos. Qué importante es estos tiempos. La esencia de la adoración, la esencia de la alabanza. La Biblia, la palabra de Dios y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 nos habla que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y luego nos dice que toda la creación alaba y glorifica a Dios. No hay excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y profesando su corazón necio, se hicieron y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, semejanza de hombre, imagen de hombre, corruptible, y bueno, toda una descripción. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entrega una mente reprobada para que hagan lo que bien les plazca.
estando atestados de injusticia, perversidad, maldad, avaricia, codicia, malignidades, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, Dios los entrega. Y como ellos no quisieron aprobar y tener en cuenta a Dios para hacer cosas que no convienen. Es una descripción de lo que vemos. Así que, mi amado, hoy tú y yo estamos para glorificar a Dios. Y estamos para vivir agradecidos en gratitud, en alabanza a nuestro Dios y desde la tierra, desde ahora. No esperemos estar allá un día para hacerlo. Es que desde ya, en esta tierra, tú y yo estamos para la alabanza y la gloria de Dios. Y todo lo que hacéis, dice el apóstol Pablo, de palabra, de hecho, hazlo como para Él. Qué lindo, qué maravilloso que en esta tierra, y somos peregrinos, podamos glorificar a Dios y vivir completamente para Él. Mis amados, pedimos a Dios que los cielos sean abiertos, que podamos contemplar en el trono al que está sentado en el trono, que es nuestro Dios. Y cuando lo contemplamos a Él, ¿qué le pasó a Juan? A pesar de que la visión se la estaba mostrando un ángel, inmediato se postró para orar y el ángel dice, no lo hagas, yo soy consiervo de los profetas, yo soy consiervo tuyo, adora a Dios. La adoración es solo exclusiva de Dios. Nadie le puede robar la gloria a Dios, es solo exclusiva. Y cuando entramos en la visión del Señor y comprendemos esta palabra, mis amados, este capítulo 4 se convierte para que nuestras vidas sean edificadas con oro. Ya el capítulo 5 encontramos a Jesús, el que abre el libro, el Cordero, y aquí encontramos es la obra de Jesús que es extraordinaria. Estos dos capítulos, espero que muy pronto los tengamos muy presente en nuestro corazón para los días que se vienen. Este es un día para glorificar a Dios. Este es un día para estar en el Señor. Por eso ustedes ven en Apocalipsis capítulo 1, cuando dice la Escritura, yo Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y ahí es cuando viene la visión de todo esto. Es cuando Dios revela, es cuando Dios se manifiesta. Es buscar su presencia. Y al buscar su presencia nos encontramos con la esencia de nuestro Dios. Nuestra vida es edificada con oro. Así que, mis amados, tiempo especial para decir y crecer cada día como los 4 seres vivientes que estamos incluidos nosotros. Santo, santo eres tú, nuestro Dios todopoderoso, al que era, al que es y al que ha de venir. Sean todos los honores, toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones para ti, amado discípulo, amada iglesia de Jesucristo.